Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero agradecer y hacer una entrevista a la licenciada Amelia Cortés. Es prácticamente una plática sobre las emociones tóxicas. Actualmente, pues, nos estamos dando cuenta que con todo este tema de la pandemia, pues estamos sufriendo un alto grado de ansiedad y de depresión, ¿no? De hecho, estoy hablando un poquito de los datos del 2017, la Organización Mundial de Salud nos sacó un reportaje importante y nos dice que son 300 millones de personas las que tienen algún tipo de depresión y más de 260 millones que tienen trastornos de ansiedad. Entonces, eso está llevado en el 2017, ahorita con el encierro, la verdad es que las cifras la misma organización lo ha dicho, la ansiedad es la segunda pandemia que realmente estamos ahorita viviendo. Entonces, es un orgullo, la verdad es que me siento muy feliz de tener esta plática y de esta entrevista. Como les decía, ella es la licenciada Amelia Cortés Díaz. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y está formada como psicoanalista en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, además de que ha enriquecido toda su práctica y su vida académica pues, participando en diferentes seminarios, talleres, cursos y conferencias. La verdad es que es un orgullo que ella está aquí. Eh, Bienvenida, muchas gracias por participar y por ser digamos que ya parte de estas pláticas es la primera y la verdad es que me siento muy feliz porque además eres mi mamá y me siento, la verdad, muy contenta de que estés aquí. Muchas gracias y bienvenida. Pues gracias a ti por esta oportunidad que tenemos de hablar de un tema tan interesante. Así que, pues, con mucho gusto estaré, digamos, tratando de expresar algunas situaciones, porque siempre estos temas son muy amplios, pero bueno, acotarnos para darle un sentido a esto, a Perfecto. este tema. Pues empezamos entonces. La primera pregunta que tengo es, ¿qué son las emociones y cómo podemos definirlas? Sí, bueno, es importante saber que justo este tema no es un tema, digamos, sencillo, desde la propia experiencia como psicoanalista. Entonces, para nosotros, eh, hablar de emociones es más hablar de afectos. ¿Qué son los afectos? Son aquellos sentimientos, aquellas emociones que corresponden a esa parte interna nuestra, o sea, a nuestro psiquismo. Vienen del interior de nuestro psiquismo y son percibidas como sensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estos estados afectivos que experimentamos, que son las emociones, las experimentamos acompañadas de reacciones, digamos, subjetivas, pero que vienen también acompañadas de cambios orgánicos. Quiere decir que lo sentimos. Y cómo damos cuenta de ellos, porque muchas veces tenemos cambios físicos, cambios orgánicos que hacen que tengamos ciertos movimientos corporales, ciertos cambios en nuestras expresiones, digamos, de nuestra cara. Entonces, muchas veces hasta la propia tonalidad cambia. Muy bien, ¿y estas emociones o estos afectos las podríamos categorizar como positivas y negativas? Mira, muy interesante lo que me dices, porque justamente en esta clasificación, ¿no?, de las emociones, eh, por supuesto que aquellas que nos benefician o que son percibidas como placenteras, de agrado, las consideramos como positivas. Aquellas que nos producen dolor, que nos hacen sentir mal, entonces las consideramos como negativas. Entonces, estas sensaciones, digamos, que llegamos a sentir de placer o de dolor, es lo que en algún momento nosotros, digamos, eh, las clasificamos, pero como una especie de convención para poder trabajar esto que es tan importante. Para nosotros,
las emociones se presentan y hay que trabajarlas todas. Claro, por supuesto que el trato es distinto cuando nos sentimos bien, ¿no? Cuando manifestamos, por ejemplo, alegría, cuando manifestamos gratitud, amor, pues por supuesto que estas son, digamos, consideradas como positivas para nosotros, como que nos dan satisfacción, nos dan placer, y por lo regular estas no se requieren un tratamiento, digamos, una situación de que la persona acuda porque se siente feliz, ¿verdad? Pero las otras, ¿no? Que se consideran que nos producen un dolor o un desagrado o nos lastiman o nos hacen sentir mal, son expresiones de ira, de rencor, de rabia, de miedo, de ansiedad, de Y ahora, desesperación. perdón que te interrumpa, pero estas emociones o estos afectos negativos de rabia y de ira y demás, pues no es, o sea, el hecho de ponerle negativo, pues ya suena como que no hay que sentirlas, ¿no? O como que está Mm, mal tenerlas o sentirlas. ¿Es correcto esto? O sea, alguien que se enoja mucho digamos que, para ponerle como un juicio, ¿es malo? Alguien que está llorando o alguien que se enoja o que está triste, ¿es malo que tenga estas emociones o estos no, miren, afectos? en psicoanálisis decimos que, que esto que sentimos los seres humanos eh, son nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿no? Y las tenemos todos los seres humanos, algunos más que menos, eh, eh, pero que están presentes, ¿no? Entonces, por supuesto que están y hay que reconocerlas. Quiere decir, por ejemplo, tú me estás dando pauta para explicarte algunas cosas, a manera de explicación. Por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo es un mecanismo de conservación, de autoconservación, como una alerta y nos preparamos físicamente, emocionalmente para contrarrestar, ¿sí? Como, ¿cómo lo contrarrestamos? A veces enfrentando la situación que se está dando o en ocasiones a la huida, o sea, eh, hay situaciones, eventos que huir te evita, digamos, enfrentar algo que en algún momento te puede dañar. Entonces, ese mecanismo de miedo es positivo para los seres humanos. Es más, lo tiene todos los seres vivos. ¿Me explico? O sea, en el reino animal también tenemos ese instinto de conservación, que es de alguna manera esa alerta que también prepara a los animales para la huida. Entonces, eh, no podemos considerarlo, etiquetarlo como negativo. O sea, que todos los tenemos, pero ¿cuál sería como el grado normal de tenerlo? O que más bien Justo, es el límite en el que la podemos tratar o no tratar. justo como tú me lo estás diciendo, tú misma me estás dando, digamos, la pauta de cuando ya ese miedo no lo podemos controlar, cuando es un miedo paralizante. Justo cuando ya no podemos hacer alguna actividad cotidiana, cuando nos impide, digamos, realizar situaciones o una experiencia importante en nuestra vida y que simplemente nos paralizamos, quiere decir, no podemos hacer esa actividad. Es muy importante darnos cuenta de qué o quiénes nos provocaron ese enojo. ¿Para qué? Pues para poderle poner palabras, poderlo, digamos, decir, estoy molesto por esto otro, me enojé porque pasó esta situación y no me parece adecuada, etcétera. Poderlo expresar hace que tú puedas tratar bien tu enojo. Y eso también evita que lastimes a ese otro, muchas veces no de manera agresiva, pero sí puedes, digamos, utilizar palabras que puedan lastimar al otro, ¿no? En que se convierte en algo más fuerte, porque justamente
La toxicidad que se denomina así es cuando ese enojo ya se convierte en rabia. Cuando sube de tonalidad en un coraje muy fuerte, en una situación ya no controlable, entonces sacamos la emoción de una manera nada adecuada. Entonces sí podemos lastimar al otro, o muchas veces si nos quedamos con esa malestar en el interior, a veces nos agredimos nosotros mismos sin darnos cuenta. Por ejemplo, nos lastimamos a través de comer mucho o no comer, o de dormir inadecuadamente, quiero decir, no descansar lo suficiente. Entonces muchas veces aparece el insomnio. Entonces sí, es muy importante, digamos, ahorita estamos como buscando maneras de expresar de qué se tratan las emociones y cómo podemos manejarlas, pero no vamos a tratar aquellas partes en donde ya se convierten en patologías y en violencia. Eso, digamos, como tienen un grado de mayor, que no quiere decir que no existan. Sobre todo ahorita, tener mucho cuidado con lo que me estás expresando. Estamos en una época en donde aparece algo inusitado, algo, digamos, opresivo, que de alguna manera no estábamos preparados para estar aislados, para tener una serie de, digamos, de elementos que nos han estado notificando hay que tener para esta pandemia. Ahí aparece la incertidumbre y el temor. Entonces, es importante saber que ante este fenómeno que se está dando en la actualidad, se agudizan las emociones. Por eso hay que ser cuidadosos, ¿me explico? Porque muchas veces, si no sabemos o no podemos manejar adecuadamente las emociones, estas pueden traer, digamos, consecuencias que lo llegamos a ver en expresiones en las propias redes sociales, ¿no? Donde hay mucha agresividad, hay mucha manera de destructividad, que hay un cierto disfrute para lastimar al otro. Entonces, hay que ser cuidadosos hasta dónde está la frontera de lo que sí podemos manejar y detectarlo y cómo enfrentarlo, y aquello que no. Viendo poco por las emociones que tenemos, pero hay otras emociones. ¿Cómo podríamos en general, sin estar como que hablando de cada una de las emociones y ver el límite, pero en general, cómo podríamos al grado de llegar a una depresión? Y cuando ya tenemos una depresión, ya no hay un ánimo para Pero ¿cuáles son movernos las y para alarmas que hacer salen cosas. antes de llegar a una depresión? Cuando damos cuenta de que ha pasado mucho tiempo y no podemos salir de eso. Es muy potente, muy importante que, por supuesto, es el que nos permite elaborar y hacer un proceso de cambio, es la palabra, ¿no? El poder apalabrar las cosas, el poder soltar, el poder decir cosas, nos van permitiendo como darnos cuenta y detectar que no todo, digamos, viene del evento que sucedió en ese momento, ¿no? Sino que son situaciones que ya teníamos atrás, porque recordemos que si vienen desde nuestro interior, fueron de alguna manera, digamos, generadas y provocadas de cómo nos vivimos en nuestra propia infancia. Hay cosas que inclusive ocultamos, muchas veces reprimimos, hay cosas que sí recordamos, pero es tan importante poderlas asociar y dar cuenta de nuestros comportamientos porque respondieron a una influencia de nuestros padres, o sea, a cómo nos educaron, a aquellos límites que nos pusieron o aquellas cosas que de entrada nos desacreditaron. O sea, no es válido sentirte así o sentirte asado. Entonces, cuando nosotros vamos descalificando eso que sentimos y nuestros padres no nos permiten, digamos, o no tienen las posibilidades de podernos explicar cómo poder manejar mejor eso que estamos sintiendo, entonces queda ahí esa parte, digamos, como
como un trastorno, como una situación que después va a salir. Por eso es que a Pero, veces pero un entonces suceso ahí no tan importante, me dices que es la palabra de sí, cuestiones que pasaron desde la infancia. ¿La palabra qué significa? ¿El hablarlo simplemente? el hablarlo, pero por supuesto que a veces tenemos el recurso del amigo o el recurso de alguien de mucha confianza con la que podemos expresar situaciones, simplemente es como liberar cosas, como bajar la energía acumulada que tenemos en nuestro interior. O Porque sea, que el en nuestro platicar con tus psiquismo amigos, el estar con tus amigos o con algún familiar, ayuda, te ayuda, ayuda a que tú puedas pero liberar esas emociones y esos que afectos puedas acumulados. liberarlas, pero trabajarlas y modificar y cambiar estas situaciones que te, que lastiman y que duelen y que continuamente repites, estas, lo más, digamos, recomendable es acudir con un especialista de la salud mental. Ok, ¿tú Porque esa persona recomendarías te va a entonces escuchar. que todos vayamos con algún psicólogo o con alguna ayuda profesional, psicoanalista o demás? Por supuesto. Es más, pienso que todo ser humano eh, sería como eh, muy importante el poder hacer ejercicio físico, el poder tener, digamos, algunas técnicas de relajación, darnos esa oportunidad también, porque a través del esfuerzo físico se libera también energía, energía interiorizada para que podamos manejar mejor nuestras emociones, porque nuestro aparato psíquico está conformado con situaciones que vamos viviendo y que podemos manejar, pero hay ciertos momentos de mucha tensión, de una situación que ya rebasa los límites de emociones. En nuestra vida diaria, el trabajo es bueno. Digamos, el trabajo junto con el amor es una manera de estar bien, pero cuando el trabajo ya se convierte como en el único, digamos, en el único motor de nuestra vida y que perdemos, digamos, la oportunidad de darnos un espacio para nosotros mismos, que es importantísimo también tener un propio espacio. Espacio quiere decir como poder hacer alguna otra actividad que no sea solamente el trabajo, ¿no? Esto es como ciertos momentos que vayamos detectando qué está pasando en nosotros, que le estamos dando un peso mayor al mundo de trabajo que, digamos, a nuestro bienestar personal, a nuestra propia salud, al entorno del ambiente que nos vamos haciendo, por límites, ¿no? Los seres humanos requerimos tener límites, ponerlos, pero también tenerlos en nuestro interior. Entonces, por ejemplo, el abuso en el tiempo, en el horario de trabajo, ¿de quién depende? Me explico, a veces es del empleador el que nos está exigiendo una cantidad de horas que sobrepasan las situaciones, hay que poner límites, o en los casos en que no puedan porque tienen temor a perder su trabajo, buscar la forma de decir en mi tiempo de comida. Digamos, tenemos derechos también. Entonces, debe de haber un equilibrio, buscar nosotros cierto equilibrio, bien lo dijiste, para que, digamos, lleguemos a evitar no tener ciertos elementos que denominamos de autoconservación. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una base para conservarnos, para sostenernos y para vivir de mejor manera. Y esto es el alimento, una buena alimentación, también el descanso y el sueño. Que el cuerpo habla, el cuerpo expresa necesidades y si nosotros no lo escuchamos, pues vamos a enfermar. ¿Ves? Pues es cómo vamos enfrentando el día a día. O sea, nadie nos asegura que no aparezcan situaciones diferentes y cómo abordamos esto. Este estrés, digamos, es natural que lo tengamos, pero cuando ya tenemos una tensión muy fuerte, ¿por qué? Porque
Pues porque se cambian la mecánica de cómo nos vivimos, ¿no? Desde el espacio de los hijos, en donde estos meses ha habido necesidad de que estén todo el tiempo en casa, de que muchas veces el papá o la mamá o ambos están en casa también haciendo su trabajo desde su casa, ¿no? Y que entonces altera la dinámica que se tenía, ¿no? En la familia, pero que este tiempo también nos ha permitido como ir regulando esto, como ir ordenando cosas, como irle bajando un poco la intensidad de nuestras emociones al dar cuenta de que si nos cuidamos, de que si llevamos una serie de situaciones que nos están sugiriendo las personas que saben de esto, las personas serias sobre cómo manejar estos tiempos en nuestra salud, vamos viendo que hasta nos podemos dar esos espacios, por ejemplo, para poder hacer ejercicio o para relajarnos un rato. También no descuidar la alimentación. Estando en casa es más fácil que podamos nosotros, digamos, contribuir para organizarnos y hacer una comidas más sanas. Me explico, el ambiente también ayuda mucho. Me explico, el que tú tengas como un orden, como una limpieza, eso va permitiendo que tú te vayas sintiendo bien, ¿no? Cambian las actividades, pero también al cambiar las actividades, lo que recomendaría es que no olvidáramos que no todo es, digamos, que todo lo que se ha producido en estos tiempos es digamos, negativo, ¿no? También nos ha permitido para darnos oportunidad de cosas, ¿no? De dedicar nuestro tiempo de mejor manera. Por ejemplo, si tienes mascotas, si te gustan las plantas, poder hacer labores de jardinería, darte un espacio también como de reflexión, ¿no? Y tocar una parte muy importante, que es la parte de las expresiones, de las bellas artes, de esa parte en donde podemos nosotros, a través de la pintura, de la escritura, de la música, de la danza, ¿no? Sacar muchas de estas cosas, de esta energía además que tenemos, pero de una muy buena manera. El hecho de escuchar música que te guste, que te relaje, que te haga sentir bien, y es un elemento positivo para ti. El propio baile, por ejemplo, a veces la gente no hace ejercicio, pero ¿qué tal si se para a bailar un ratito y libera? Hay muchas cosas, y además es algo que da placer, que lo hace sentir a uno bien. Sí, Son yo creo que ahí herramientas lo todas importante estas. es como reconocer ese tiempo que tenemos para nosotros y no solamente el vertir todo ese tiempo para los hijos, para la pareja, para el trabajo, sino como que ver ese equilibrio para que nosotros estemos bien, ¿no? Creo que parte es el arte creo que es una manifestación increíble, justo como lo mencionas, de que te da esa parte de transmitir esas emociones a través de algo creativo, ¿no? Y ahí sí quiero comentarte un poquito acerca, hablas mucho de la buena alimentación y creo que es fundamental, pero muchas veces tampoco la gente conoce bien cómo alimentarse y parece algo como tonto, pero es cierto, o sea, la gente, el alimentarse bien cree que comiéndose una torta milanesa es alimentarse sanamente, ¿no? O el comer muy poco, o se van justamente al extremo de no comer más que pura lechuga. Pues eso tampoco está bien, porque lo que vas a hacer es que te faltan los carbohidratos y las proteínas y todo lo necesario que tu cuerpo requiere para trabajar. Y por lo tanto, eso te va a traer consecuencias como el sentirte cansado. Entonces, justo el estar alimentado sanamente, el poder saber nivelarlo, creo que es importante en nuestro organismo, pero también, además del arte, de comer bien, pues también buscar otras herramientas como es la naturaleza. Creo que el ahorita regresar a la naturaleza, el sentirnos conectados con algo más grande que nosotros es importante, ¿no? Más grande, independientemente si uno sea creyente o no, pero el hecho de que la naturaleza esté ahí es importante y conectar con ella es como fundamental para justamente equilibrar nuestras emociones. Y lo digo mucho porque dentro del campo en el que yo ahorita estoy adentrándome,
existen unas herramientas muy padres que son los aceites. Y los aceites lo que te dan es justamente ese conecte con la naturaleza porque son puros, ¿no? O sea, nos dan nos transmiten esa pureza a través de un frasquito. Y no solamente eso, las fragancias que emiten y los aromas hacen muchas veces que nuestras emociones cambien. El hecho de que la gente no pueda dormir porque está muy estresado, pues, ¿qué herramienta puedo yo hacer? Por mucho que la gente quiera buscar una forma de decir, bueno, ya no quiero estar estresado, ya no quiero estar pensando en exceso sobre la pandemia o sobre el trabajo o sobre todos los problemas que tienen, porque además creo que todos tenemos muchísimos problemas y se están acentuando. ¿Qué hago? Bueno, pues si me dicen que una gotita de Serenity, por ejemplo, en el difusor me va a relajar y me va a poder hacer que yo ya no esté preocupado, o sea, de todas maneras, el problema ahí está, pero se está afectando en mi cuerpo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda desasociar eso durante la noche y yo pueda dormir para que justo el otro día pueda tener la actividad que me va a permitir ocuparme y no preocuparme, creo que eso es muy importante, ¿no? Y no sé en qué momento estas herramientas ya coinciden con lo que tú haces, que es el psicoanálisis. O sea, ¿en qué momento ya una persona que esté mucho más relajada en el consultorio y que te esté platicando algún problema, es mucho más fácil llegar a sus emociones que tienen desde la infancia cuando ya han dormido y han comido bien, ¿no? O una persona que ya no está tan enojada por algo que pasó con sus hijos. Entonces, el hecho de que lleguen a tu consultorio a decirte un problema con el enojo, con la ira y el estómago lleno de, ya sabes, de toda la bilis que hicieron, a una persona que ya está más relajada porque supo acomodar sus emociones. ¿Tú cómo lo verías desde tu óptica de psicoanalista? Mira, bien lo dices. Primero estar muy conscientes de, digamos, en esas partes que vamos sintiendo en nosotros mismos, estar muy conscientes de poderlos reconocer, de poderlos identificar para poderlos expresar. Pero efectivamente, digamos, hay emociones que ni siquiera le podemos poner nombre utilizando estos aceites y sabemos que son aceites naturales que pueden tranquilizar, que pueden relajar a la persona, ¿no? Pues obviamente están contribuyendo ya de hecho, digamos, como para manejar mejor esto que van sintiendo en su interior. Entonces, eh, todo lo que esto contribuye a la salud y al bienestar de la persona me parece adecuado, ¿no? Ah, perfecto. Y bueno, entonces, en resumen, no podríamos clasificar todas las emociones que tenemos porque nunca acabaríamos y sería como un abanico completo. Eh, pero de manera de sintetizar, ¿tú cuáles serían las emociones, digamos, no tan positivas y que podrían derivar en una depresión o en algo ya tóxico? ¿Cuáles para ti serían las emociones que te gustarían como recalcar y que estarían ahorita, pues es el pan de cada día de las personas durante la pandemia y bueno, durante el encierro? Mira, digamos en este sentido, toda aquella emoción que nos está causando una situación adversa a nosotros que no nos guste, que nos produzca, digamos, dolor o displacer, o aquellos conflictos que se van presentando en nuestro día, ¿no? Digamos, es importante poner atención. Por ejemplo, yo te menciono el enojo, ¿no? El enojo, digamos, cuando alguien llega enojado, pues uno lo primero que hace es saber qué es lo que le está enojando, qué es lo que le está molestando y cómo está manejando esto con su familia, con sus amigos, en su vida. Cuando los niños empezaban a hacer berrinche y empezaban, bueno, ya hablaban, ¿no? Pero hacían berrinche, se tiraban y hacían, mi amiga lo que hacía era, utiliza tus palabras, ¿qué es lo que quieres? Es más o menos así, pero puesto ya como adulto, ¿no? Porque muchas veces podríamos tirar algo, o podríamos enojarnos, o golpear, o lo que sea, pero creo que tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Utiliza tus palabras y creo que eso es una manera de liberarlo, ¿cierto? ¿No? Y también escucharlos, porque en este ejemplo que me das,
también es importante decirle qué te está pasando, por qué te sientes así, ¿no? Trata de calmarte. Entonces, pues obviamente introducir algunas cosas que calmen al pequeño, ¿no? Que no puede controlar muchas cosas que le están sucediendo en su interior, pues es como tener una conexión, una comunicación con su hijo, ¿no? No nada más es la descarga por la descarga, es como, digamos, lastimas a tu hijo, te lastimas a ti también, ¿no? Porque después, pues, te pones a considerar que quizá no actuaste de la mejor manera. Si te enojaste hace 10 días o 15 días y ese enojo lo traes acumulado, ¿me explico? No has podido sacar, no has podido hablarlo, no has podido, digamos, poner en palabras esto que te está pasando, es un enojo que se va acumulando. Entonces llega un momento en que justamente ahí deviene en otra situación que afecta en términos de la otra persona y de uno mismo, porque a veces el enojo es tal que nosotros, lo que hablábamos, dejas de comer, te produce insomnio, empieza a haber todo un malestar orgánico y físico en tu cuerpo. Por Recuerda que el ejemplo, cuerpo es otra todo. o emoción, porque como que las quería, te digo, no las quería clasificar, pero sí las quería como poner en orden. El enojo es una de ellas. ¿Cuál sería la segunda emoción o el segundo afecto que Por ahorita ejemplo, estaría? la tristeza, ¿no? Nos ponemos tristes, digamos, por distintos motivos, pero uno que aflora es precisamente la presencia de un duelo. Y digamos, situación que estamos viviendo actualmente, pues enferma algún familiar, enferma algún amigo muy querido, ¿no? Eh, o inclusive si esta persona digamos, no logra superar esta enfermedad, pues puede fallecer, puede morir. Y entonces es válido tener tristeza, yo te puedo decir de la ansiedad y también del estrés, ¿no? Digamos el ¿Podríamos estrés. equilibrarlos? O sea, ¿podríamos ponerlos en la misma, el estrés y la ansiedad? No, en posibilidad de intensidad sí, en lo que sentimos a nuestro interior no, son distintos formas digamos, de tratarlo y de observar qué está sucediendo con la persona. Y me gustaría hacer un poquito este ejercicio de cómo desde tu campo tú las estarías viendo y las estarías tratando, y yo desde mi campo de los aceites, cómo tratarlas, ¿no? En caso de que pues una persona no tenga una, digamos que una terapia, o si la está llevando, es que esté acompañado de algo como los aceites, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, por ejemplo, en el caso del enojo, lo que me decías es la escucha, ¿no? ¿Es Sí, el hablarlo, es la eh, escucha o cómo? Ujú. sí, o sea, el que si tú no puedes manejar tu enojo y por eso acudes a la sesión, ¿no? Pero el mismo tratamiento quiere decir la misma mecánica o la misma técnica que se utiliza en el psicoanálisis es para todos estos que te acabo de nombrar. Me explico qué quiere decir. Acude la persona y preguntar qué está sucediendo en él, cuál es la situación anímica en la que se encuentra, qué es lo que, digamos, como cuál es, digamos, el afecto, la emoción más intensa que está sintiendo en ese momento, y entonces escucharlo que él pueda hablar. Y, por supuesto, necesitamos tener un referente de su historia infantil, de cómo se vivió, de cómo interactuó con sus padres, de cómo se sentía. Entonces, todo esto viene a provocar que a veces una emoción puede disfrazar a otra o a otras emociones. ¿Me Por explico? ejemplo, en el caso de este enojo, ¿no? Antes de que empecemos a interconectarlas con otras emociones, en el caso de los aceites esenciales, hay uno que me gusta muchísimo cuando yo me encuentro muy enojada, ¿no? Que se llama Forgive. Y forgive en español significa perdonar. Entonces, muchas veces el hecho de perdonar ya sea nosotros mismos, perdonar algo que pasó en nuestra infancia o cuando éramos niños, y que nos pasaron con nuestros papás, o simplemente algo que está
ahorita en la actualidad y que nos enoja el hecho de que no podamos salir, pero que no podemos controlar, siento yo que este es un muy buen aceite para llevarlo, ¿no? Entonces, en doTERRA sí manejan como las emociones de esta manera, ¿no? Las tratan de categorizar. Y en mi caso sí me ha funcionado porque en este que es perdonar en psicoanálisis, pues ha de ser todo un proceso. ¿Qué nos podrías tú decir acerca del perdón y el enojo? Eh, un punto muy importante en el interior de nuestro psiquismo. Así como tenemos, digamos, estos afectos que se llegan a salir de control, ¿no? Muy intensos, eh, digamos, importantísima en psicoanálisis, que es el perdón. ¿Por qué el perdón? Porque, digamos, es como una manera de reparar. Te reparas tú Como el al curita al disculpar alma. al otro y al perdonarlo. Sí, claro, es un mecanismo es importantísimo para que no llegues a tener inclusive una patología. O sea, la reparación en psicoanálisis tiene un sentido, el perdón, ¿no? Digamos, hasta perdonarte a ti por culpas que sientes que tienes, ¿me explico? Entonces, es muy complejo porque están, digamos, como eh, eh, el perdón es muy importante para Y la eso va propia un persona y poquito para el otro. como ya en la interconexión que justamente querías hacer, ¿no? De una persona que llega enojada, el proceso que te va pasando desde de que habla y otra emoción que pueda surgir en ese es, por ejemplo, un duelo no bien manejado o bien cerrado. O sea, un duelo que es un ciclo que no hemos podido cerrar por X o Y. Y ahorita lo quiero como hacer mucho énfasis porque hay personas que desgraciadamente han perdido familiares cercanos y que no han podido, digamos, o que no pudieron hacer el rito normal, ¿no? De ir a a un velorio, de hacer un entierro, dependiendo de la religión en la que nos encontremos, pero normalmente esto genera que muchas personas estén juntas y por la cuestión de la pandemia, pues no se puede, ¿no? En ese caso, y quiero antes de que tú, porque yo sé que esto es un tema súper importante en cuestión de psicoanálisis y lo que es un duelo, pero sí quiero yo decir que en el caso de doTERRA tiene uno que se llama Consol, que es Consuelo. Es un nombre que me gusta mucho porque además es el nombre de mi abuelita y de mi madrina. Entonces, este aceite que me gusta muchísimo, justamente lo que te hace es sentir como ese apapacho de que te están abrazando y que es tranquila, no pasa nada, ¿no? O sea, vas a estar bien, o sea, son pérdidas que todos sufrimos y que todos vamos a sufrir eventualmente, todos en este mundo vamos a sufrir una pérdida, ¿no? Importante de un familiar. ¿Qué hacer en el caso cuando no puedes ni siquiera despedirte de ese familiar? ¿O qué es un duelo? ¿Cómo cerrar un duelo? ¿En qué momento ya es tóxico? Porque ese sentimiento lo vamos a sentir, lo vamos a tener todos, pero ¿en qué momento ya es tóxico? ¿En qué momento ya no es bueno para nosotros y nos hace daño? Mira, por ejemplo, en esto que tú me dices sobre el consuelo, me explicó, todos los seres humanos requerimos como una cierta empatía del otro hacia con lo que estamos viviendo. Y es como un esfuerzo, digamos, de nuestro interior, ¿no? De esa, digamos, esa tristeza, de ese duelo que aparece ante la pérdida de alguien muy querido que no se le pudo despedir. Y a veces ese famoso rito que tú mencionas, que es un ritual, sí es importante darle un sentido, el por qué no estuviste ahí, el decir una imagen, una memoria, un recuerdo grato o importante para ti con esa persona, mentalmente tú puedes, digamos, como hacer un ritual, digamos, un ritual de otra manera, me explico. Caso de una tristeza que no es acompañada de un duelo, o sea, que no es por un duelo o por no es la pérdida de nada, simplemente es una tristeza que tenemos, ¿qué podríamos indagar o de qué manera podríamos como
una, darnos cuenta de que esa tristeza ya no es normal, porque que nos sintamos tristes bien, o sea, porque nos pasó algo, pero ya cuando esa tristeza se encuentra en nosotros instalada, ¿en qué momento darnos cuenta, no? Y de qué manera Cu- podríamos nosotros liberarnos de esa tristeza. Cuando ya no puedes explicarte qué está sucediendo en ti, que ya no te permite como movilizarte, como hacer tus actividades, como que altera todo tu, digamos, tu manera de actuar, de vivir, ¿no? Tus comportamientos. Esto se empieza a tener con más intensidad y pues hay que ser cuidadosos porque es como un elemento solamente un elemento que permite dar cuenta de que algo más allá está sucediendo. Y el hecho que estoy muy triste, eh, digamos que es por falta de motivación, ¿no? A veces lo veo yo, ¿no? Falta de tener como algo que nos esté activando. Y lo vuelvo a retomar un poco con lo que tenemos en doTERRA, porque existe otro aceite muy bueno que se llama Motivate. Son dos, de hecho, que me gustan mucho. Bueno, son más, pero estoy hablando de los que yo considero son los mejores, ¿no? Porque hay otro tercero que se llama Cheer. Y este es Motivate junto con Passion, lo que hace es como agarrarle ese amor y ese cariño a lo que estamos haciendo o encontrarle como una motivación a nuestra vida, ¿no? Realmente a veces hacemos todo tan mecánico como es el trabajar o el dar de comer a nuestros hijos o un ama de casa, por ejemplo, que está cocinando, que hace sus actividades diarias y de repente es tan mecánico que la gente pierde una motivación en la vida. Y ahí es cuando yo veo mucho que llega ya el tema de la tristeza, pero fue derivado de otra cosa. No sé, esta es como un poquito la percepción que yo tengo respecto a estas emociones. Y creo yo que en el caso de doTERRA, que son muy, muy atinados, incluso los nombres, porque esta motivación que necesitas, pues es cuestión de abrir los ojos un poquito y decir, va, pero a veces los ojos no nos los abre nosotros mismos, ¿no? No nos los abrimos nosotros. A veces necesitamos justamente lo que dices de recurrir con un especialista para que al momento en que estamos hablando nos haga recapacitar de que pues realmente sí tenemos una motivación o tenemos un motivo de vida o algo que nos haga sentir esas ganas de vivir, como es la pasión, ¿no? La pasión siento yo que es algo también, un sentimiento muy bonito que la gente que tiene mucha tristeza no tiene, ¿no? Una pasión por algo que les gusta. Cuando muchas personas me dicen, ¿cuál es tu pasión en la vida? Hay gente que no sabe ni responder, ¿cuál es mi pasión en la vida? El simplemente vivir, ¿qué es la pasión? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿tú cuál sería tu opinión acerca de estas dos, eh, digamos que, sentimientos que tenemos, que son muy positivas y que a veces cuando llega una negativa o cuando se instala una que no consideramos pues muy, muy buena para nosotros, de repente sentimos que desaparecen, ¿no? Estas dos que son pasión y motivación, ¿tú qué consideras? ¿Cómo la debe de tener una persona? ¿Cómo la debe de manejar? ¿Cómo regresarla? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, mucho de lo que en la propia palabra me estás dando la respuesta, de las palabras con las que se denomina esos aceites. Hablas de cariño y hablas de amor. Y justamente, digamos, en la tristeza, en la depresión, no solamente ahí, pero estamos hablando de estas en específico, hay otra gama de emociones, es como que muestran cosas, pero hay más cosas profundas. ¿Y qué hay más profundo? En cierto momento es como ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de sentirse solo, ¿no? Puedes estar acompañado de personas y aún sentirte solo. Pero todavía vamos más para atrás. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando esa mirada, esas palabras reconfortantes, digamos, cariño que se demuestra de muchas maneras cuando somos pequeños y nuestra madre nos protege y nos da las necesidades básicas en nuestra vida. La figura materna es muy, muy importante, ¿no? Para todos los seres humanos y después, por supuesto, las funciones de la figura paterna. Pero ¿a qué voy? A que a veces lo que buscamos
en la mirada, en la escucha, en las sensaciones que te produce la otra persona, vienen de origen en la figura materna. En digamos, ¿por qué nos comportamos de ciertas maneras y no de otras cuando somos pequeños? Porque no queremos perder el amor de nuestra madre. Entonces ahí está el amor. ¿Sí? El amor en búsqueda de ese amor. Digamos que es probable que se logre sacar muchas cosas, porque una digamos, de las cosas más importantes en psicoanálisis justamente es el amor. Y el caso de aquellas personas que, bueno, tristemente, o no tienen mamá, literal, o no encontraron el amor en su mamá, ¿qué opciones? ¿Ya están perdidos? ¿Ya son personas no amorosas y ya no tienen motivación? Porque siempre hay figuras que te pueden apoyar y que de alguna manera tú depositaste también ese amor, ¿me explico? Siempre hay esa necesidad. Es más, lo que nos moviliza en la vida es el amor. ¿Mm? O sea, nosotros a la función de vida, que así le denominamos, es esa parte, digamos, libidinal que nos impulsa precisamente a la vida, y se le denomina amor. ¿Y cómo llamamos actualmente? O sea, ¿cómo traer esas cosas padres, o sea, ese amor o ese afecto a nuestras vidas cuando de niños no lo tuvimos o cuando en nuestra vida no lo tuvieron, pero que nosotros queremos balancear y queremos cambiar y queremos sentirnos bien? ¿De qué manera podemos traer esa motivación, esa pasión, ese amor? Siempre hay un sentido, digamos, necesitamos, por supuesto, irnos a su propia historia. Y de ahí se tejen cosas, se va dando cuenta, ¿no?, del por qué no se tenía esa figura. Un poquito ya con la tercera emoción o afecto que mencionabas, de lo que es la ansiedad y el estrés, que ahorita nos está llevando al extremo, ¿no? De no saber qué hacer, y que realmente creo que va a ser una generación distinta, tanto en los niñitos, porque ya no saben tampoco manejar muy bien sus emociones, pero también en de los papás, de que tampoco no saben qué hacer con los niños, no estaban hechos como para tenerlos en casa las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, con esta nueva normalidad, eh, antes igual de que tú me digas cómo manejarla, ¿no? Esto, digamos, ya no es tanto de historia, es un poquito más de lo que estamos viviendo ahorita y cómo ir hacia adelante. Yo tengo varias opciones para manejar el estrés, y uno de ellos me encanta, que se llama la bergamota, y últimamente estaba hablando mucho de porque lo acabo de usar, o digamos que de descubrir, y me parece un aroma fantástico, es cítrico y es un aroma que te da muchísimas ganas como de trabajar, o como ganas de enfocarte, como que te dan una energía wow, pero no sabía que también te desestresaba. Entonces, a la vez de que te da energía y que te desestresa. Entonces, por ejemplo, los niños que están en casa y que están trabajando y que realmente también están sufriendo un estrés porque no están con sus amiguitos y que no tienen con quién jugar y demás, pues yo creo que el tenerlo en un difusor les ayuda a toda la familia, para que se vayan relajando y para que le bajen esos niveles de ansiedad y de estrés, ¿no? Que nos pueden llevar incluso a pleitos familiares que no son deseables, ¿no? Pero también hay otros como para tener, digamos, un momento de calma ya en la noche, y que pues igual los papás que están pensando en deudas y que están pensando en todos los problemas que vienen y que no quieren enfermar a sus hijos, hay dos opciones que a mí me gustan muchísimo, que son la lavanda y otro que es Serenity, que es una mezcla. Este es un poquito más amaderado, y se lo recomiendo un poquito más a los hombres por el olor que tiene, pero también tiene lavanda, y la lavanda pura pues me parece magnífica porque te relaja. Entonces yo digo que es un relajante del corazón. Te hace como bajarle 2 rayitas a todos tus pensamientos, porque como ya bien habíamos mencionado, todos no estamos exentos de ninguna preocupación, todos tenemos preocupaciones y tenemos cosas en la mente que pues a veces no nos dejan dormir, pero el hecho de poderlas separar y que podamos dormir para que eventualmente podamos manejar al otro día todo pues digamos, el trabajo y las situaciones en las que nos sentimos productivos, que creo que esa es otra parte importante, el ser productivos.
En tu caso, por ejemplo, que la ansiedad es ¿cómo se llama? Y el estrés ya incluso son consideradas enfermedades discapacitantes, ¿no? El hecho de muchas veces no podemos trabajar por la misma ansiedad, es un círculo vicioso. En tu caso, ¿tú cómo las podrías detectar o cómo les podrías decir a tus pacientes que ya están en un nivel de estrés alto y cuál sería la manera para relajarlos desde tu trinchera, desde tu campo? Mira, el cómo es, digamos, eh, muy personal. ¿Qué quiero decir? Que una vez que están acudiendo para tratarse, es importante, digamos, eh, eh, el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque cada persona es singular. O sea, para ser igual al otro, tendríamos así como que tuviéramos el mismo papá, la misma mamá y el mismo momento de nacimiento, o sea, las mismas situaciones económicas, sociales, etcétera, como para pensarse que hay muchos hermanos que son tan distintos, digamos, ¿no? Eh, y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué si mi papá y mi mamá nos educaron de esta manera? Pero en cada momento, en cada etapa de la vida van cambiando las condiciones. El primero, ser el segundo, ser el del medio, ser el último. Me explico, tiene todo un sentido en psicoanálisis y eso hay que trabajarlo en su singularidad. Entonces, no podemos, digamos, darle un tratamiento igual porque son condiciones distintas. Muchas gracias primero por haber aceptado esta entrevista. Yo sé que es un tema súper complicado y que no podemos como categorizar, no es nada ni blanco ni negro, siempre hay una serie de grises y cada persona va digamos que, a desarrollar o a responder de distinta manera ciertas palabras incluso o ciertos aceites. O sea, en la misma química, los aceites funcionan distintos en cada persona, ¿no? Hay, por ejemplo, mi hermana utiliza mucho el Forgive, el que les comenté, cuando está muy ansiosa. Ella sí le rebaja mucho su nivel de estrés y de ansiedad con el Forgive. A mí, por ejemplo, me ayuda para justamente lo que dije, como para bajarle 2 rayitas a mi enojo cuando estoy muy enojada, ¿no? Entonces, creo que cada uno de nosotros funcionamos distinto a las cosas que nos presentan y en cuestión de psicoanálisis, pues es todavía mucho más grande la variedad y las palabras que tú me podrías decir o que yo te podría decir y que significan algo, ¿no? Nada más como para concluir, en general, ahorita, ¿cómo o qué le dirías a las personas que están sufriendo o de una tristeza muy grande o de una ansiedad ya agravada, que estén ya, digamos que en la rayita de depresión, ya sea por tristeza, por ansiedad, por cualquier de las emociones que hemos hablado? ¿Qué le dirías a esa persona, además de que vaya a consultar? Bueno, es importante que, eh, que sepa que son personas muy valiosas, que tienen muchas fortalezas en su interior. ¿Mm? Así que no nos determina nuestra infancia, lo que nos determina es esta manera de salir de cosas y las tienes, están en ti. Y en estos momentos que estamos viviendo, solamente te digo que esto también pasará. ¿Mm? Qué bonito. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañaste. De verdad me siento súper orgullosa de todo lo que has hecho en cuestión de psicoanálisis y demás. Obviamente como mi mamá, bueno, me siento súper orgullosa de tenerte como mi mamá. Y muchas gracias por estas palabras que nos dices. Eh, Voy a dejar aquí abajo por si no tienes ningún inconveniente tus datos por si alguien quiere tener alguna consulta o tener terapia. La verdad es que creo que efectivamente todos necesitamos tener un refuerzo, hablar con alguien, tener con quien platicarlo, alguien que nos dé una guía. A veces no sabemos cómo manejar nuestras emociones y creo yo que el tener ayuda profesional, como en el caso de mi mamá, creo que es muy bueno que todos lo tengamos y que necesitamos ayuda, pues está padre, ¿no? Porque pues nosotros mismos nos estamos como que empujando a eso. Pero también creo que si tenemos algún familiar o alguna amistad que vemos que está en constante con estas emociones que justamente hemos hablado y que muchas veces no está en nosotros, sino identificamos a alguien que las tiene, pues también pues brindarle una mano, ¿no? Siempre el hecho de
tener a alguien que nos ayude o que de repente nos hable con sinceridad, creo que es muy importante lo que decías de pues, mostrar amor. Es padre cuando alguien de repente nos dice que las cosas no van bien o que no nos ven bien, ¿no? Que nos vemos cansados o que nos vemos delgados o que subimos de peso y que no lo hacen por cuestiones físicas, sino que están realmente consternados sobre nosotros. Pues acercarle estas herramientas que platicamos aquí y también de los aceites y que el hecho de abrirle estas opciones, pues es importante porque pues hay que cuidarnos entre nosotros, porque si no, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, somos una sociedad, somos amigos y somos familiares y queremos que todos estemos bien durante estos momentos. Entonces, Mira, pues para el psicoanálisis, eso, con eso finalizó, el cuerpo en psicoanálisis es el cuerpo físico, el orgánico, el mental y el espiritual. O sea, todo nos conforma como personas y ustedes, yo en particular a ti y al grupo que tú representas, los felicito porque finalmente hay otra herramienta como para poder contribuir a que nuestras emociones no se disparen y que tengamos una mejoría. Así que muchas gracias, Elisa. muchas gracias y bueno, gracias a todos los que nos están viendo. Esperemos estar haciendo esto continuamente, por lo menos cada semana, con distintos temas y creo que empezamos con el pie derecho porque estamos hablando de las emociones. Entonces, y bueno, estamos hablando con mi mamá. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos.